En Villa Constitución está nuestra compañera Ceci Elía, que la veíamos ahí aprontándose, porque queremos saber un poco la historia justamente de Villa Constitución, así que Ceci, todo tuyo este momento. Te escuchamos. Muchísimas gracias, chicos. Así es, Villa Constitución tiene muchísimo que ver con el lugar donde estamos ahora, con este puerto, con el río. Para hablar de eso le vamos a dar la bienvenida a Silvana, que es historiadora y que nos va a aclarar muchas dudas y nos va a hacer conocer este lugar. Contanos un poquito, desde cuándo existe Villa Constitución, cuándo se funda y la importancia de este lugar donde estamos ahora parados. Bueno, Villa se funda en 1858, pero ya desde 1826 hay referencias en cartas navales de los ingleses sobre este puerto. Aquí a 200 metros de donde estamos existía un peñón, un puerto natural, el lugar era conocido como Puerto de las Piedras y bueno, quedó marcado como un lugar potencial para establecer un puerto que sería la cabeza de un ferrocarril futuro. Ese fue uno de los motivos que llevó a la fundación del pueblo, junto con la necesidad de ocupar este territorio que está en el límite con la provincia de Buenos Aires, que en ese momento, para 1858, estaba separada de la Confederación Argentina. Nosotros, en realidad era un límite internacional, eran dos estados diferentes. Por eso se fundó el pueblo, acá, y desde un primer momento muy ligado a la posibilidad del puerto. Pero el puerto recién se construyó en 1888, se empezó a construir, en 1890 empezó a operar, junto con una línea férrea que unía Villa Constitución con San Urbano, que está cerca de Venado Tuerto, y como casi todos los ferrocarriles en la Argentina, especialmente los de la del siglo XIX, que su función era traer el cereal desde la pampa húmeda hacia los puertos para embarcarlo hacia Inglaterra en este caso. Este llegó a ser uno de los puertos más importantes del país en el momento en el que ya empezaba a vislumbrarse el Estado argentino. Sí, fue un puerto muy importante de exportación de cereales y de importación también. Por nuestro puerto ingresaba el 80% del carbón de piedra que se traía desde Inglaterra para alimentar las locomotoras inglesas fue después el Ferrocarril Central Argentino. Y este puerto en el que estamos se construye después. Nosotros lo conocemos como puerto de cereal, pero bueno, el otro es el llamado Puerto Viejo, del cual ya prácticamente no quedan rastros, algunas pocas maderas. Este puerto, primero se construyó el elevador, en el año 1947 se libró al servicio público y después se hizo esta galería de embarque que estamos debajo de la cual estamos y empezó a operar ya desde aquí a partir de 1952 y así llegó a ser el segundo puerto más importante del país. O sea que la gente y la población, se fue reuniendo y asentando a este lugar con eso como base, como trabajo también, me imagino. Exactamente, el puerto, la construcción del puerto en 1890 creó buena fuente de trabajo para los empleados, trabajadores portuarios, obreros portuarios y también ferroviarios. Esos dos eran las dos patas fundamentales que sostenían la economía del pueblo, el ferrocarril y el puerto. Tanto es así que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la crisis hace que los puertos prácticamente están cerrados porque no se puede exportar ni importar nada, el pueblo empieza a decaer, hay un gran éxodo y bueno, no se recupera porque además, cabe aclarar que el elevador fue un gran avance, pero un gran avance en cuanto a tecnología, pero ¿qué pasa? La mano de obra que requiere es mucho menor. Por lo tanto quedó mucha gente sin trabajo, se sumaron las dos cosas. Y recién, en 1947 al 50, cuando se empiezan a instalar las fábricas, primero la textil Silsa y después la metalúrgica Sindar, recién allí se recupera la economía de la ciudad, pero siempre estuvo ligada especialmente a este tema del puerto y bueno, todo nuestro río, que tenemos unos 15 kilómetros más o menos de costa. Hasta que llegaron los 90, ¿no? Y la política de privatización, que la vemos repetidas veces, con sus consecuencias nefastas para nuestro país en un montón de localidades, ciudades, provincias, pueblos de todo el país. Acá particularmente lo afectó también y muchísimo.
Sí, por supuesto. Los puertos se privatizaron, los que no eran. Nosotros tenemos 5 muelles. Son 2 pertenecen a Sindar, que son privados, y los otros 3, el puerto viejo, que prácticamente no opera, y el puerto de cabotaje, que es un puerto más chiquito, se privatizaron, y después, cuando el gobierno nacional lo que hizo fue entregarlos a las provincias crearon entes regularizadores para administrar estos puertos. De todas maneras, la forma de administrarlos en algunos casos es a nivel oficial, pero en general lo que se hizo fue tratar de concesionarlos de la mejor forma posible. En este momento están concesionados, pero bueno, nuestro puerto quedó obsoleto, especialmente porque es un elevador del año 1947. Pensemos que estamos compitiendo con puertos privados acá a 30, 40 kilómetros, claro, de empresas multinacionales que operan con tecnología de última generación y tienen una ubicación privilegiada. La ubicación de nuestro puerto no es la mejor, en tanto no estamos bien sobre el río, estamos sobre el río Paraná, por supuesto, pero es un brazo y estamos un poquito más alejados de la salida, claro, se hace un poco más difícil. Entonces eso nos ha perjudicado. ¿Cómo? Digo, sos muy joven vos, y esto lo vamos a hablar después con Abel, que vamos a conocer a uno de los trabajadores que estuvo acá, pero esto debe de ser una locura, ¿no? En su momento de esplendor, un montón de trabajadores. Sí, muchísimos. Ya te digo, la mayoría de la población de Villa dependía del puerto, y no solamente de los trabajadores del puerto y de lo que consumían, del consumo, porque el pueblo en sí es un pueblo pequeño, pero que estaba muy activado por el puerto. Cuando en la década del 40 dejan de venir tantos barcos, no solo que la gente se queda sin trabajo, sino que también los comercios no venden, porque uno de los grandes consumidores eran las tripulaciones de los barcos. Que parece que no, pero eso movía muchísimo la economía, y bueno, eso siguió siendo así, ya te digo, hasta la década del 50. Después, nosotros también siempre decimos que Villa está muy atada a lo que son todos los modelos en la Argentina, modelo agroexportador, el de sustitución de importaciones, el industrial. Bueno, después pasamos a depender prácticamente de Sindar, de las fábricas. Muchísimas gracias, Silvana. Ha sido un placer conocerte. Vamos a seguir conociendo este lugar, y ahora sí, como les decía hace un ratito, la próxima salida a través de la palabra de Abel, que es un trabajador que acá vino, es un señor grande y lo saludan todos, lo adoran. Sí, realmente es lo que ha sembrado. Exactamente, vamos a conocerlo en un ratito, chicos, cuando ustedes los dispongan. En rigor, acá nos quedamos en Villa Constitución, en Santa Fe.